Gracias, Toño. Buenas noches a todos. Pues vamos a dar inicio a otro de nuestros Spine Webinars que tienen que ver con el módulo de columna traumática. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Jorge Arturo Cabrera Escamilla del Hospital de Traumatología y Ortopedia Magdalena de las Salidas, amigo y compañero del hospital. Él es formado en el Hospital de Magdalena de las Salinas y bueno, pues ya ahí también formada su carrera. Obviamente, pues con una amplia experiencia en el manejo de trauma, ya algunos años ya. Entonces, pues nada, sin más preámbulo, ya muchos de ustedes lo conocen. Y bueno, pues le damos la bienvenida al doctor Cabrera. Bienvenido, Cabri. Pues muchas gracias por participar acá con el Spine Webinar. Así es de que pues le cedemos los micrófonos, como dicen, ¿no? Adelante, Jorge, bienvenido, gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a los pilares de Spine Webinar, al doctor Antonio Sosa, al doctor Guzmán por la invitación y gracias al coordinador, al doctor Cristóbal Herrera, por la invitación. Y bueno, como dicen, ya no hablamos más, vamos a dirigirnos al tema. Creo que la sobrevida en los pacientes cada vez es mayor, lo hemos visto con las fracturas por osteoporosis, cada vez tenemos más pacientes añosos que tienen este tipo de lesiones. Lo mismo llega a suceder con el conducto cervical estrecho más trauma. Al pensar trauma, quizás muchos imaginen trauma de alta energía, pero aquí es diferente. Es un trauma banal, un trauma pequeño que desencadena una serie de complicaciones neurológicas en un paciente añoso, lo cual se convierte en un reto para hacer este tipo de tratamientos. Solamente como inicio, bueno, el canal cervical estrecho lo hemos visto que produce mielopatías, produce alteraciones neurológicas. En pacientes, pues desde hace mucho tiempo los hemos evaluado, pero actualmente que estos pacientes tienen mayor sobrevida, pues bueno, tienen este tipo de patologías. ¿Y cuántos de ustedes no tienen pacientes que tienen más de 65, 70 años, pero además tienen actividad física? Entonces, las caídas llegan a ser frecuentes, los tropiezos, los procesos degenerativos cervicales que con un trauma banal pueden desencadenar alguna complicación neurológica. Sabemos que el proceso degenerativo, tanto de los discos, provoca osteofitos, hipertrofia del ligamento amarillo, procesos traumáticos banales, repetitivos, que pueden ir causando un proceso degenerativo a nivel de la columna cervical. Y ahorita digo columna cervical porque es el tema, pero en general en toda la columna, en todas nuestras articulaciones, traumas repetitivos de baja, pequeña energía van a provocar un proceso degenerativo. Las actividades propias de actividades laborales, actividades físicas, recreativas de los pacientes también pueden crear un proceso degenerativo. Hoy en día vemos a pacientes jóvenes que prácticamente todo el día están con el celular en la mano, con la flexión del cuello, y esto ya en nuestra consulta se ve reflejado. Imagínense estos pacientes en la edad adulta, temprana o tardía, van a tener un proceso degenerativo de la columna cervical y entonces es a lo que nos vamos a enfrentar más adelante, o mejor dicho, se van a enfrentar los cirujanos jóvenes más adelante. Quizás a nosotros ya no nos da tiempo de llegar. Para hablar de un conducto cervical estrecho, las medidas radiográficas son muy importantes. Nosotros como Hospital Escuela hacemos énfasis en hacer mediciones radiográficas porque es lo que nos va a dar la pauta o la sospecha para tener bases y seguir estudiando a nuestro paciente. El índice de Pavlov, que debe de ser mayor a 0,8, idealmente de 0,8 a 1, nos indica que tenemos un canal amplio, apto para que pase el conducto, para que pase, perdón, la médula sobre el conducto medular y no tengamos ninguna compresión. Cuando tenemos un conducto menor a este diámetro, pues ya vamos a tener o sospechar problemas de compresión neurológica.
Los niveles más afectados los pongo en ese orden porque es el orden de frecuencia C5, C6, C6, C7 y C4, C5. No descartamos que niveles como C3, C4 pueden presentarse también. Como les decía, al ser un hospital escuela, siempre hacemos las mediciones radiográficas, buscamos alguna alteración que las líneas de la columna cervical, tanto del cuerpo vertebral en la región anterior, posterior del cuerpo vertebral, el conducto, la línea espinolaminar, tengan congruencia y tengan medidas adecuadas. En las radiografías anteroposterior, buscar una apertura al espacio interespinoso, una rotación de las espinosas que nos harían sospechar de alguna lesión. La línea K, controvertida línea K, que si fue en la Argentina, que si fueron los asiáticos, pero bueno, nos ayuda a determinar dónde tenemos mayor compresión, si es a nivel anterior o a nivel posterior, y esto nos da una pauta de cómo tratar a nuestros pacientes. La línea K, idealmente trazada desde C2 hasta C7, nos ayuda a determinar esto, que si se mide a nivel de la región posterior del cuerpo o a nivel del conducto medular, bueno, eso ya también es preferencia y lo podemos identificar para saber dónde tenemos mayor compresión. ¿A qué le llamamos trauma mínimo? Nosotros sabemos que nuestros pacientes jóvenes habitualmente llegan a tener trauma cervical con fracturas, con luxaciones, porque son traumas de alta energía, caídas de altura, varios pisos, atropellados, accidentes en motocicleta, accidentes vehiculares, eh, lesiones deportivas también. Pero el trauma mínimo en nuestros pacientes que ahorita vamos a platicar son contusiones simples de cráneo, caídas de su altura, traumas banales que no representan o no representarían un mayor riesgo. La hiperextensión en estos pacientes es muy clásica. Yo recuerdo mucho un paciente de Pachuca Hidalgo que al momento de hacer un mecanismo de hiperextensión, al cambiar un foco, tuvo una cuadriparesia que requirió un manejo quirúrgico. Así de grave puede ser la compresión preexistente más un trauma mínimo. Los esguinces cervicales, caídas de su propia altura, y no sé ustedes en sus ciudades o en sus países sepan lo que es el quiropráctico. En el centro del país es muy común, pero realmente no es un quiropráctico, es un sobador que les da tracciones, jalones, truenan el cuello y tenemos pacientes también con lesiones, sobre todo síndrome central medular, por estos mecanismos y accidentes automovilísticos de baja energía. Entonces, pacientes con una historia conocida o no de un conducto cervical estrecho con mielopatía más un trauma mínimo pueden desencadenar una afección neurológica. Esto como recordatorio, los criterios radiográficos de inestabilidad de Wedi Panjabi, un desplazamiento de las vértebras más de 3.5 milímetros, angulaciones más de 11 grados, que nos hacen sospechar que tuviéramos alguna alteración de inestabilidad a nivel de la columna cervical. Y para esto, recientemente, apenas el 2 de junio, me llegó este paciente que de 84 años de edad, masculino, que no requirió un trauma severo, sino que al ir caminando un transporte público, nada más lo empuja y lo tira de su altura. Tuvo una contusión en el hombro derecho con una fractura de la cabeza humeral. Sin embargo, al tomarle los estudios vieron esto. La radiografía inicial, una radiografía simple lateral, donde se ve un desplazamiento de C4 sobre C5 y por eso se le hicieron los demás estudios. Sin embargo, si ven la secuencia, no hay, bueno, sí se ve el desplazamiento. En la tomografía las facetas son relativamente congruentes, a lo que me refiero es que no hay una luxación y en la resonancia no hay una compresión franca ni datos de mielomalacia, el paciente neurológicamente íntegro, pero llamaba la atención ese desplazamiento. En el corte axial podemos ver esto, y ya haciendo el interrogatorio con el paciente, él había tenido una lesión hacía unos 20 años, una lesión cervical, y consideramos que de ahí fue este problema, una lesión facetaria,
la cual hizo una fusión a ese nivel. Afortunadamente un conducto cervical amplio, espacioso, lo cual no produjo ninguna alteración neurológica. Entonces, no todos los pacientes que veamos con este tipo de lesiones requieren de un manejo quirúrgico. Este paciente neurológicamente íntegro, estable, después de esto se le hicieron radiografías dinámicas y no presentaba datos de inestabilidad. El tratamiento, esto lo voy a platicar de lo que se hacía hace tiempo, literal, a principios del siglo. Y esta es una revisión de 1.355 pacientes, en los cuales el tratamiento en aquel entonces era la tendencia a hacerlo conservador. 36% de los pacientes tuvieron una mejoría, 64% de los pacientes no hubo ninguna mejoría, pero además de estos, el 26% presentó un deterioro neurológico. Repito aquí los niveles más afectados, pero aquí ya es de llamar la atención. Una tercera parte solamente mejoró con tratamiento conservador, dos terceras partes no hubo mejoría y casi una tercera parte presentó complicaciones. Esto ya fue un signo de alarma como para pensar que el tratamiento conservador no era el tratamiento adecuado para este tipo de pacientes. Radiografías dinámicas en estos pacientes no es conveniente si ya tenemos una alteración neurológica. En este caso muy especial lo presento porque fue un caso difícil en el 2009, cuando estaba la epidemia de influenza, no podíamos trasladar pacientes y en aquel entonces el Hospital de Traumatología no contaba con resonancia. Sabíamos que había sido un trauma leve, se veía una fractura del osteofito a nivel de C3, C4 y cuando pudimos ya tuvimos la resonancia y pudimos hacer el manejo quirúrgico de este paciente, pero esto es anecdótico del 2009 y eso fue por la epidemia de influenza. Pacientes añosos, como les digo, pacientes que tienen inestabilidad por una caída leve, y esto es lo que hacíamos habitualmente, corroborábamos con tomografía, a veces son pacientes que tienen afecciones multinivel y es difícil determinar qué nivel es el que está dando lata. Por eso es muy importante hacer una resonancia en este tipo de pacientes. Los manejos que hacíamos en aquel entonces, y se verán las fechas de las radiografías, son del 2010, una disectomía que todavía no teníamos cajas suficientes en el hospital, poníamos injerto óseo que hoy por hoy sigue siendo la mejor opción para una fusión cervical con una placa cervical anterior. Eh, Otro paciente masculino de 60 años, se hace la tomografía, el índice de Pavlov, se ve estrecho y se hace los cortes axiales y se hace corporectomía. Aquí en estos pacientes también tenemos que tomar en cuenta el tipo de cirugía que vamos a ofrecerles. Sabemos que son pacientes añosos, sabemos que tienen mayor riesgo de complicaciones. Una corporectomía en un paciente añoso puede ser agresiva, una doble corporectomía pues obviamente es mayor y si hablamos de más de dos, pues el riesgo es mayor. Pacientes que de por sí tienen un hueso escleroso, poca circulación, más riesgo a falla para hacer corporectomías y fusiones. Entonces, la tendencia cuando tenemos uno o dos niveles y que vamos a hacer por vía anterior es hacer una disectomía simple y colocar una caja, ya sea caja bloqueada, caja con placa, injerto, etcétera. Todas las técnicas que ustedes saben que se pueden hacer por vía anterior, tratando de evitar una corporectomía por el riesgo de complicaciones. Paciente joven, pero ya con un conducto cervical estrecho congénito, cual tiene dos niveles afectados. Y bueno, en ese entonces empezaron a llegar las cajas con nosotros, estoy hablando entre el 2009 y 2010, se colocaron las primeras cajas. Esta era la caja de Sinter, la caja 0P, la cual tenía cuatro tornillos, era muy estable y prácticamente fue la primera que salió al mercado. Ya de ahí, pues una vez liberadas las patentes de la caja de Sintes, se vinieron pues muchas cajas más y muchos diseños nuevos. Paciente masculino de 79 años con un Frankel B. No, la mayoría de nuestros casos que hemos visto es síndrome central medular, pero hay lesiones las cuales son más severas y como en este caso un paciente con una lesión neurológica, un Frankel B,
pero con el antecedente de que tenía radiación a nivel anterior del cuello por un problema de tiroides. Este paciente no lo podíamos superar por vía anterior, por las quemaduras que tenía o las secuelas que tenía por la radioterapia, y entonces decidió hacer un manejo posterior para estabilizar la columna. Y esto es lo que hicimos, una fijación entre C2 y C3 con una recuperación, aunque tardía y no total, pero mejoría neurológica. Y bueno, esto que les platiqué es básicamente lo que hacíamos desde principios de siglo con diferentes técnicas, pero poco a poco la experiencia, la casuística, las publicaciones a nivel internacional nos fueron dando más pautas para hacer manejos diferentes. Y este es un caso clínico ya más reciente, paciente masculino de 73 años de edad, diabético, hipertenso, con obesidad grado 1, ocupación médico, internista, datos preexistentes de mielopatía sin poder establecer el grado de mielopatía que ya presentaba. Realiza un movimiento de hiperextensión de columna cervical con pérdida de movilidad de las cuatro extremidades, control deficiente de esfínteres. Este paciente prácticamente fue una cuadriparesia súbita. A él lo empezaron a atender como un síndrome, perdón, como un Guillain-Barré. Cuando nos tocó verlo, ya llevaba más de un mes de evolución, tratado como un Guillain-Barré, plasmaféresis, mil cosas que ya le habían hecho, pero lo que no le habían hecho era una exploración adecuada, yo creo. Pues el Guillain-Barré, como ustedes saben, pues no se presenta así de súbito y en las cuatro extremidades. Y hasta que por fin algún ortopedista que lo conocía le pidió estudios y esto es lo que teníamos. Entonces, yo creo que Guillain-Barré pues no era por ahí el caminito. Tenemos la tomografía, tenemos la resonancia. Como verán, hay una afección multinivel con predominio entre C3 y C4, una pequeña marca ahí de mielomalacia, que muy probablemente ahí fue la zona que hizo que se desconectara ya el resto del cuerpo, pero la compresión prácticamente es multinivel. Entonces, este tipo de pacientes con afecciones multinivel, las opciones quirúrgicas por vía anterior, pues es hacer tres, cuatro discos con cajas o hacer más de tres o más corporectomías con el riesgo de que esto representa. Entonces, desde hace tiempo lo que estamos proponiendo en pacientes con este tipo de lesiones es hacer una vía posterior. Estas imágenes simplemente son para ejemplificar, no son del paciente. Si era un paciente obeso, son pacientes que habitualmente tienen ya una rigidez en nuca. Y si hablamos de espondilitis anquilosante, pues quienes han operado por vía posterior un paciente con espondilitis sabrán lo complejo que llega a ser. Estos pacientes a veces también tienen una restricción en la movilidad y esto hace que sea una cirugía un poco más compleja. Sin embargo, lo que hemos visto con mayor frecuencia es que este tipo de pacientes, al evitar la hiperextensión que haríamos al colocar el paciente con Roussier, evitamos una complicación mayor. Y esto me recuerda mucho las indicaciones que dicen para poner el tornillo de odontoides. Cuando tenemos una fractura de odontoides y hacemos una vía anterior con un tornillo de odontoides, las indicaciones es poner el paciente en hiperextensión. Pero hay una nota muy importante en las indicaciones de esto. Pacientes que tienen cierta compresión cervical subaxial, hay que evitarlo por el riesgo de una compresión y una lesión medular posquirúrgica y atrogénica. Entonces, en estos tipos de pacientes, también una posición en hiperextensión puede hacer una complicación neurológica mayor al tratar de resolver este tipo de procedimientos. Entonces, la vía posterior sigue siendo una buena opción y dirán, bueno, pero si la línea acá nos indica que es mayor la compresión anterior, si el paciente tiene una rectificación de la columna cervical o peor aún un CIFOS, la vía anterior es la indicada. Efectivamente, se puede hacer la vía anterior, pero en estos pacientes, si nosotros ofrecemos una fusión
o sea, una instrumentación con tornillos facetarios, al momento de instrumentar, el paciente no se nos va a ir en sifos. Si nosotros hacemos una laminoplastía de puerta abierta, Hirabayashi, ya sea con sutura o con mini placas, ahí sí tenemos el riesgo de que se nos vayan sifos porque no estamos anclando los niveles, a diferencia si nosotros ponemos tornillos facetarios con barras. ¿Qué es lo malo de este tipo de cirugías? Bueno, la rigidez que queda a nivel cervical, pero es una buena opción y ahorita lo vamos a enseñar. A este paciente lo que le hicimos fue una laminectomía total, haciendo la resección de los arcos posteriores desde C3 a C7. Recordarán que prácticamente toda la columna subaxial tenía compresiones. Entonces hicimos una liberación desde C3 hasta C7, colocamos tornillos facetarios en todos los niveles y después de terminar la cirugía hicimos por vía anterior disectomía del nivel C3, C4, que es el que tenía mayor compresión, colocamos una caja bloqueada y bueno, este fue el resultado de nuestro paciente. Ahí se ve la imagen clínica de la instrumentación y vean, al mes de posoperado, una resonancia, eh, creo que sí se ve el cursor, aquí se ve la caja, esto es la caja que pusimos a nivel anterior. Se ve la descompresión amplia. En la foto clínica se ve la recuperación de la médula. Es muy importante quitar todas las bandas que se lleguen a formar con el ligamento amarillo a este nivel, resecar todo el ligamento amarillo y las bandas que lleguen a quedar, porque si no nos puede dejar haciendo todavía compresión a este nivel. Y esta es la comparación del preoperatorio con el posoperatorio. Actualmente, pacientes que tenemos más de 2 niveles de afección, preferimos hacerlos por vía posterior, tienen una muy buena recuperación, la recuperación neurológica es progresiva. En la mayoría de los pacientes, después del primer mes de posoperado, la recuperación neurológica es tangible. Este paciente, como les decía, médico, cuadriparético, yo lo conocí al mes y cachito de evolución que tenía el problema, prácticamente postrado en cama, dependiente de familiares porque no se valía por sí mismo. Y a los 6 meses regresó a dar consulta y además manejando su carro al consultorio. La recuperación fue muy, muy buena de este paciente. Cabe mencionar que no todos los pacientes recuperan así. Este fue un caso muy, muy agradable, su resultado neurológico. Y a veces hay pacientes que recuperan hasta después del año, pero sí hay recuperación mientras no tengamos una mielomalacia franca, severa. Y bueno, como conclusiones, este tipo de abordajes está indicado en patología multinivel. Si tenemos un nivel máximo, 2 niveles, la solución o la resolución por vía anterior es una muy buena opción. Cuando no tenemos la facilidad de hacer un abordaje por vía anterior, como el paciente que les mencioné, que ya tenía quemaduras por radioterapia a nivel anterior, pues bueno, la opción posterior es una muy buena opción. Valorar el SIFOS contra la lordosis cervical. Si tenemos un paciente con una rectificación de la lordosis o inclusive un SIFOS, la opción sería poner tornillos facetarios y con barras. Si tenemos un paciente que tiene una lordosis cervical conservada, la minotomía de Hirabayashi de puerta abierta puede ser también una opción y conservar movilidad. Riesgo de lesión del nervio de C5 está muy bien descrita, pero curiosamente cuando tenemos un sifo cervical es menos frecuente que tengamos esta lesión. Entonces, no les dé miedo hacerla por vía posterior porque es una muy buena opción. Y desgraciadamente, y esto es cierto, la vía posterior tiene mayor riesgos de infecciones, riesgos de complicaciones también. Y bueno, yo esperaría que esto haya ayudado para en su práctica profesional les dé opciones de tomar decisiones y buenas decisiones para todos, para nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Te agradecemos tu
plática, tu charla, que obviamente abarcaste prácticamente todos los aspectos que consideramos, hablando de la patología combinada de la lesión degenerativa crónica cervical en los pacientes adultos con el síndrome central medular. Y bueno, pues abrimos el chat para preguntas y si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta directamente, lo pueden hacer. En lo que se animan, yo quisiera preguntarte, Jorge, eh, por ejemplo, cuando hay un paciente conocido con una mielopatía y sufre un traumatismo, versus el paciente que tiene un conducto cervical estrecho, a lo mejor con poca sintomatología o tal vez sin ninguna sintomatología, que sufre un trauma de baja energía, pero finalmente los dos evolucionan con un síndrome central medular. ¿Tú qué consideraciones nos podrías dar o qué sugerencias nos podrías dar respecto al manejo de esos casos? Bueno, pues realmente, como sabemos, cuando hay ya datos de mielopatía, sí o sí va a ser un paciente quirúrgico. Si a esto le agregamos la gotita de que tiene un trauma, pues sabemos que se va a complicar. Eh, Esa revisión que se hizo era con tendencia a ser manejo conservador. Sin embargo, como vieron, prácticamente solamente un tercio tuvo mejoría. Y es una revisión pues bastante extensa que se hizo. Eh, yo creo que actualmente, como les decía, la sobrevida es mayor, nos llegan más pacientes de este tipo y lo que hemos visto es que el manejo temprano quirúrgico tiene mejor resultado. Ahora, un paciente que no tiene mielopatía, pero que tiene un conducto cervical estrecho, más un trauma que de repente pudiera ser un síndrome central medular, eh, a veces lo que también hemos visto que la rehabilitación temprana antes de la cirugía les ayuda y hemos llegado a tener pacientes que no llegamos a operar. Entonces, si ya está una mielopatía franca que le estamos viendo con la resonancia y el interrogatorio previo al trauma, definitivamente manejo quirúrgico. Si es un conducto cervical estrecho con trauma y que no vemos datos de mielopatía, quizás ahí el manejo conservador pudiera ser una opción. Y sobre todo si vemos que el paciente va recuperando. Exacto, muchas gracias. Eso era lo que quería llegar un poco, porque bueno, pues justo lo vemos y yo creo que era donde ese concepto que se tenía previamente de manejar prácticamente todos los síndromes centrales medulares de manera conservadora, creo que era ahí lo que causaba de pronto un poco de conflicto, ¿no? Pero justo lo que acabas de mencionar, o sea, la pauta nos la va a dar el deterioro neurológico o no que tenga el paciente. Si el paciente está teniendo una mejoría neurológica, sin una evidencia franca de un daño medular evidente en la resonancia magnética o digamos severo, podríamos darle la oportunidad quizás de observarlo, manejarlo de manera conservadora, siempre y cuando haya mejoría rápida, ¿no? Mientras todavía el paciente está en observación. Toda vez que ese paciente pase lo contrario, no hay mejoría o el deterioro va aumentando, pues es un paciente que se tendrá que operar y si además lo confirmamos con una resonancia que evidentemente nos está dando algún grado de compresión, pues digo, ya cada quien podrá decidir el tipo de cirugía que más le convenga al paciente, porque pues cada caso es diferente, pero yo creo que es un concepto importante que había que tratar de dejar un poco claro ahorita en la charla. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, quiera comentar algo. El foro pues está abierto aquí para el doctor Cabrera. En el chat no tengo ninguna otra pregunta, pero no sé si quiera comentar algo, doctor Guzmán. Sí, buenas noches. Excelente plática del doctor Jorge Cabrera y buenos comentarios por parte tuya. Creo que sí estamos en ese punto en la toma de decisiones cuando hemos visto que nos llegan pacientes, uno por consulta externa
que sí traen datos de tipo mielopático, pero en las urgencias cambia todo el concepto, ya que muchos pacientes que sí traen problemas crónico-degenerativos y de repente suben un trauma sobre todo en hiperextensión, estos pacientes que ya tenían esa base o ese problema crónico degenerativo empiezan a desarrollar un problema de tipo neurológico. Y aquí la pauta o lo que nosotros tenemos que seguir, bueno, pues uno, generalmente este tipo de pacientes los ingresamos, los hospitalizamos, empezamos a darles el manejo analgésico. Vienen los estudios por resonancia magnética, que afortunadamente ya muchos hospitales cuentan con el resonador, con la TAC, y ahí es cuando nosotros tenemos que tomar ese criterio si debemos de seguirlos manejando de manera conservadora y o si tiene ya los datos mielopáticos o un síndrome de neurona motora superior y estamos viendo los osteofitos o la estrechez del canal raquídeo. Habrá que valorar ya como lo comentó el doctor Jorge Cabrera, si es con la línea K y sobre todo el balance sagital que nunca nosotros lo debemos de perder para si vamos a instaurar un tratamiento quirúrgico, tomar los criterios del balance sagital cervical para determinar el tipo de abordaje, ¿no? ¿Por qué? Porque si hacemos laminoplastías o hacemos cirugías por abordaje posterior y son pacientes que están en CIFOS, pues se va a deteriorar más el balance, pero sí nos han llegado pacientes, no es bueno, sí es un problema común, pero el número de pacientes que arriban a los servicios de urgencias, tenemos que tener el cuidado y el manejo de ese tipo de pacientes. No sé si ustedes, que sería la pregunta, sabemos que el NASIS no funciona para pacientes con trauma de alta energía, pero en este tipo de pacientes que son mielopáticos y que tienen datos de síndromes de neurona motora superior que se instalan ante una cuestión de una lesión de baja energía, si instauran algún tipo de manejo con el esteroide, no a las grandes dosis que maneja el NASIS, pero sí, si ustedes tienen algún protocolo o algún manejo para este tipo de pacientes antes del tratamiento quirúrgico. Y se lo pregunto al doctor Jorge Cabrera si tienen experiencia en el manejo del tipo del esteroide y a cuánto lo manejan, y si no lo manejan, por qué no lo harían o no lo combinarían? Bueno, realmente en este tipo de pacientes no lo usamos. Cuando lo llegamos a usar es un paciente idealmente joven sin comorbilidades. Y la mayoría de estos pacientes que tienen un conducto cervical estrecho, ya sea por cualquier causa, son pacientes añosos que seguramente o son hipertensos o son diabéticos o son obesos o las tres cosas más algo más y que se va a complicar. Ahora, no todos los pacientes llegan de forma inmediata, porque por ahí vi una pregunta de una ventana de tiempo. No llegan a veces de forma inmediata, como dice, a veces llegan por la consulta, pues que se cayó, que se movió, y empezó a perder movilidad y pues ya no mueve o mueve parcialmente y entonces se empieza a hacer sus estudios y pues ya encontramos que tenemos un conducto cervical estrecho, que muchas veces, la gran mayoría, son multinivel y que tienen alguna zona con mayor lesión que las demás, pero sin embargo hay que tratarlas. Entonces, mm, cuando no llegan de forma inmediata, pues es un tratamiento más tardío. Este paciente último que les presenté llevaba más de un mes postrado y sin embargo, pues, tuvo la suerte de que después de la descompresión y estabilización logró tener una mejoría neurológica, pero no en todos los pacientes sucede. A veces el trauma o la compresión es tan severa que con el trauma banal hay una lesión medular severa, completa, y que difícilmente va a tener una recuperación. También por ahí estaba leyendo qué complicaciones más frecuentes se ha tenido en este tipo de cirugías cervicales. Bueno, a nivel anterior,
hacer la corporectomía, sabemos que de por sí es agresiva en cualquier paciente. Paciente añoso, pues podemos tener más riesgo a complicaciones. La compresión que hace el ligamento amarillo a nivel posterior a veces no se puede resolver del todo por vía anterior. Si nosotros ponemos una caja, podemos dar distracción y tener una mejor descompresión o quitar el repliegue que hay del ligamento amarillo a nivel posterior. Si hacemos una corporectomía, es más difícil hacer una distracción, a menos que tengamos una caja telescopada, las cuales son una opción. Sin embargo, les digo, un manejo, hacer la corporectomía en paciente añoso siempre llega a ser un reto. Entonces, esa es la complicación que pudiéramos tener a nivel anterior, independientemente de todas las complicaciones que sabemos que existen en el abordaje anterior. A nivel posterior, la complicación que podemos tener cuando hacemos la liberación es la lesión del nervio C5 por retracción. Y esto, cuando hay una columna cervical con disminución de la lordosis o inclusive con sifos, es menos frecuente. Sin embargo, el balance sagital también está perdido. Entonces, no podemos cantar vivas de un lado cuando vamos a tener otro tipo de complicaciones. Al hacer la fijación extensa, pues también vamos a tener una pérdida de movilidad. Si hacemos una cirugía de puerta abierta con mini placas, bueno, pues esta conserva la movilidad de una manera más adecuada, pero siempre tiene el riesgo de tener un sifos. Para eso hay que valorar bien a nuestro paciente qué tipo de cirugía vamos a hacer. Y por la vía posterior, la complicación más frecuente, independientemente del tipo de patología, pues sabemos que es la infección. La inversión o sí, invaginación de la herida por no cerrar bien el músculo también se llega a ver de forma frecuente. Y solamente en un paciente he tenido una lesión de la dura con fuga de líquido cefalorraquídeo que en un segundo procedimiento quirúrgico se reparó sin mayor problema. Y en general, pues son las complicaciones que hemos tenido. Regresando a lo del esteroide, bueno, en ocasiones no es un protocolo bien establecido, pero llegamos a dejar solamente 3 dosis de metilprednisolona de 500 miligramos, IV cada 8 horas, 3 dosis y suspendemos. Un esquema de NACIS, bueno, pues sabemos todas las complicaciones que podemos tener y les repito, pacientes añosos con patología ya del fondo que habitualmente no llegan a tiempo, ya están postrados, riesgos de neumonías, de complicaciones, etcétera. Por eso también no usamos el esquema. No sé si tengan alguna otra pregunta por ahí. Sí, buenas noches. Soy el doctor Gustavo Casas. No, sí, lo Este, conozco. quisiera hacer unos comentarios. Sí, son pacientes muy lábiles que pues no llevan un control. Ellos, esta patología, pues yo siempre he dicho, es degenerativa y pues nunca se fueron a controlar con un médico, su médico familiar, médico de cabecera, acerca de este problema. Incluso lo desconocían ellos, nada más sabían que tenían debilidad de las manos, que ya no caminaban bien, y un trauma banal pues los lleva a hacer este problema de compresión medular, que la médula ya está algo comprometida porque ya tiene compresiones crónicas y pues se hacen la lesión neurológica. Sí, el NASIS no, pues son pacientes muy lábiles, muchas comorbilidades, y pues no le podemos poner el NASIS. Una vez me tocó ir me hablaron, pero para un paciente en provincia, un médico, su suegro, tuvo un medular central muy, muy severo, y y pues él le puso el NASIS, y cuando llegamos, yo llegué pues, casi un día, día y medio, después de la lesión y hizo neumonía. Entonces lo fuimos operando hasta un mes después porque pasó a terapia y todo. Pero sí, no está recomendado, como dice, pues a veces 1 o 2 dosis de esteroide para evitar en este caso pues las complicaciones, que la más frecuente es neumonía
y sangrado de tubo digestivo. Ahora, de cuando estos pacientes se van a operar, pues se nos olvida hacer la adecuada valoración, el adecuado estudio neurológico. Ya les he dicho siempre, tratar de hacer el estudio neurológico. Hay que recordar que el medular central afecta principalmente las manos, casi no las va a mover. Y posteriormente hacia abajo puede haber afección de esfínteres disminuidos. Y lo que sí mueve algo es los pies. Luego mucho uno se retarda. Ah, ya está moviendo los pies, ya está recuperando, ahí los mueve. No, no, no. Incluso cuando los pacientes ya lo operan o lo estabilizan, empieza a recuperar, la recuperación es ascendente. Recupera extremidades inferiores, esfínteres, y lo que más les cuesta trabajo son las extremidades superiores, principalmente las manos. Entonces sí, hay que tener eso. Entonces hay que valorar bien si este paciente tiene mucha afección en extremidades superiores, en manos, y esfínter, pues de entrada es quirúrgico ya, no esperarse más. Ujú. Este, y otra de las cosas, pues sí, mencionaste el que un paciente había tenido una cuadriparesia, pues ese término no, la escala de Asia modificada de Frankel modificado por Asia, pues ya lo desechó, es porque pues no nos da ninguna referencia, o se hace el diagnóstico bien de lesión molar completa, incompleta, y de las incompletas, pues los síndromes Frankel, sí. incompletos, ¿no? Que son central, anterior, bronquial y posterior. En este caso, pues hacen más el medular central, y cuando son muy graves, pues son hasta medular anterior, que es de muy mal pronóstico. Y y otra de las cosas también para hacer el diagnóstico, eh, pues yo me baso más no en la línea K, ¿sí? Sino en el centraje medular que tiene su artículo el doctor Néstor Fiore. Es un profesor AO argentino. Yo creo que es el que más experiencia tiene en este tipo de pacientes y de abordaje posterior, no nada más en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Entonces, sí, con esto, él aplicando, él dice, no importa si son 3 o más niveles, si está en CIFOS o no está en CIFOS, con su centraje medular, él ahí dice, aplicas mi centraje medular y ahí ves por dónde vas a entrar, si anterior o posterior. Y no nada de que 3 o 4 niveles, o que si el balance y todo. Con eso es lo que haces. Y pues sí, yo lo he aplicado, y pues sí me ha dado buenos resultados. Y otro concepto más que nada para estos muchachos jóvenes, pues no son tornillos facetarios, no van completamente a la faceta es muy delgadita. Sí cuando ponemos tornillos posteriores, nos orientamos, como ya habíamos dicho, en la dirección de la faceta, ¿no? Que es aproximadamente 30 grados. Son tornillos a masas laterales. Es el sitio de entrada. Incluso ustedes, cuando hacen su abordaje, disecan, tocan la espinosa, descienden toda la espinosa y van a tocar la lámina, y después es la masa lateral. Y tomamos el cuadriculado de la masa lateral para hacer el punto de inicio del tornillo, y ahí sí nos guiamos la angulación de la dirección de las fases 30 grados para colocar los tornillos, ¿no? Pero no son tornillos fastes, son tornillos a las masas laterales. Y y pues sí, es lo que más o menos quería comentar algo. Y pues gracias. Gracias, gracias, doctor Casares. Efectivamente, la línea K, por eso decía los argentinos y los asiáticos, y el centraje lo hablan para hacer la medición dentro del conducto, como dice Gustavo. ¿Y de qué otra cosa comentaste, Gus? Este, bueno, la cuestión de laminotomía de puerta abierta, esa recuerdo que la llegaban ustedes a hacer inclusive con Vicril, ¿no? No sé si actualmente la sigas haciendo o con mini placa. No, la practicábamos era con seda,
Y sí, Con seda. con cera, no era Vicryl. Y de C3 a C7, a veces algunos querían usar perforador, meter broca en la espinosa, pues se rompía la espina. No, con una pinza de campo cerrábamos en la espinosa, nos hacía el hoyo y ahí metíamos la seda. Y era una seda grande por nivel. La agarramos y la pasamos con una Kelly la dejamos a un lado, ¿sí? Y posteriormente ya pasamos a hacer la aminoplastía. Siempre abarcábamos donde tenía mayor afección el paciente, es donde íbamos a abrir la puerta. Entonces quitábamos las dos corticales y del otro lado una sola cortical. Ahí después ya reventábamos para levantar toda la espinosa y la parte del arco del lado que iba a ser la bisagra y lo hacíamos con el dedo. Hay quienes lo hacían con el cop y pum, se botaba la espinosa. Entonces, con el dedo, fácilmente el dedo pulgar, las botábamos y ya botadas, agarramos, bueno, posteriormente quitábamos todo el amarillo para descomponer, porque hace varios cinturones de compresión, el amarillo se quita y después ya nos anudábamos en las cápsulas con esa seda. Y sí nos da una apertura de 1 centímetro. Y sí, la recuperación en estos pacientes no es al 100%, siempre nuestra expectativa es a un 80%, no vamos a recuperarlos al 100%, pero poco a poco se iban recuperando para no darles falsas expectativas. Pero sí, es con seda y pues no necesitamos tanto control radiológico, como dijo Jorge, pues es un abordaje más coherente porque hay que despegar mucha musculatura, sangra más, el riesgo de infección, después ese sangrado, si no lo controlan bien, no lo manejan, pues se infecta. Pero sí es una buena cirugía, una buena alternativa. Ahora, algo también de lo que manejan y más de la escuela argentina del doctor Fiore, si ustedes tienen oportunidad de un paciente que tenga, más que nada, digamos, un ejemplo claro, un osteofito en el cuerpo, en el borde posterior grande, casi hasta 1 centímetro, y comprime mucho la médula, pues no se vayan de entrada por la vía anterior, porque van a estar contundiendo la médula al hacer la corborectomía. Aquí lo que ellos hace es la minotomía descompresiva, todo posterior, y el paciente empieza a mejorar, ¿sí? Empieza a mejorar, a recuperar, y después hacen un control de resonancia magnética a los 3 meses y la médula se realinea, se despega del borde posterior del cuerpo vertebral y se realinea y deja un espacio y queda libre la médula. Eso es algo muy importante, la realineación medular con estas técnicas también que se hacen por vía posterior. Y por eso es que luego ya no requieren la vía anterior. Dicen, no, pues ya para qué le hago la anterior si la médula ya está libre. Entonces, algo hay que tener muy en cuenta también la realineación medular y pues sí, alguien que esté ahorita manejando muchos estos pacientes y que ya hay más acceso a resonancias, pues que hagan los abordajes posteriores, las descompresiones y sus controles de resonancia a los 3 meses y van a ver cómo se alinea muy bonito la médula, se descomprime. Ujú. Pues es lo que quería comentar. Gracias. Ok, doctor, gracias. Eh, ¿No les quieres contar algo más? Porque si no tenemos otra pregunta relacionada a lo del el balance sagital. Yair dice, ¿tan valorable es el balance sagital en un paciente con síndrome medular, tomando en consideración que las radiografías deberían ser en bipedestación? Pues sí, definitivamente es más complejo y a veces el desbalance no solamente es a nivel cervical y aquí la urgencia es manejar la descompresión cervical. A veces el balance o el desbalance viene desde región lumbar, que es lo más frecuente. En este tipo de pacientes, así como lo vemos con la espondilitis anquilosante, hay mayor sifos cervicotorácico con una hiperlordosis cervical. Entonces, hacer la alineación es mucho más compleja, dado que a lo que nosotros tenemos que ir principalmente es hacer la descompresión medular. Ya decía Gustavo, si se hacía por adelante, por vía posterior,
de acuerdo a lo que mande la línea K. Sin embargo, como les decía, si tenemos una hiperlordosis y hacemos una vía posterior, tenemos más riesgo de tener una afección del nervio de C5 que si tuviéramos una columna recta o una columna cifótica. También decía Gustavo de que pues, los argentinos, Fiore, no se fija mucho si está sifótico, si está lordótico. El chiste es donde tenga mayor compresión de acuerdo al centraje de la línea K. Ellos lo hacen a nivel del conducto medular, los asiáticos lo hacen a nivel del borde posterior del cuerpo vertebral. Sin embargo, los dos pues te dan una idea por dónde empezar o por dónde hacer la cirugía. Recordar que a veces en pacientes jóvenes, nosotros mismos lo decíamos, que hacíamos el pollito. ¿Qué es esto? Hacer una cirugía anterior, empezar anterior y continuar posterior o empezar posterior y continuar anterior. Recordar que estos pacientes, pues por la edad, son más lábiles, tienen mayor riesgo a complicaciones y a veces su éxito es tener una sola cirugía y entonces debemos de planear nuestra cirugía que le vaya a resolver de mejor manera a nuestro paciente, idealmente en un solo evento quirúrgico. La calcificación del ligamento longitudinal posterior, yo creo que es a lo que se refería Gustavo hace rato, efectivamente es una compresión anterior de la médula y no es un nivel, son multiniveles y si nosotros tratamos de estar quitando eso, pues no hay espacio donde la médula pueda moverse y la vamos a estar contundiendo y efectivamente por vía posterior podemos hacer una descompresión amplia y como en el caso que les presenté, hay una reexpansión o realineación medular con pues una buena, un mejor diámetro y con esto dar oportunidad a que pueda haber una recuperación neurológica. Ok, muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna Yo, pregunta o algún comentario. yo, yo, Ah, yo, adelante, Toño, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Pues aprovecharlos, ¿no? Que los tenemos aquí, que nos enseñen. Esa línea que describió el doctor Néstor Fiore, yo tuve un debate ahí importante con él, muy ameno, la verdad, un excelente cirujano de columna. Se llama línea espinosa posterior y la describió para columna degenerativa. La marca de C2 a C7 y efectivamente cuando tienes mayor componente de este complejo, como el caso que mostró, lo hacía vía laminoplastia, se hace una cantidad tremenda de laminoplastias o hacía previamente. Pero bueno, yo nada más quería comentarle, Doc, por ejemplo, en un paciente que tenemos, por ejemplo, que es una lesión no infrecuente, pero tenemos esa es una pregunta para todos. Pues hay que aprovecharlos a ustedes que tienen tanta experiencia en trauma y en todas las cirugías de columna. Paciente de 76 años, real, un alto impacto por alcance y llega pues al servicio de urgencias con un modificador importante que no está descrito por la O, pero 24 de diciembre, ¿no? Tiene una fractura, C5, C6, ¿sí? B2 de la O con N1 y un modificador M2. Tiene espondilitis anquilosante. Y ahorita aproveché y recordé porque comentaba usted, doctor Cabrera, que pues es un muy complejo este paciente, ¿no? Y alusivo a su tema, yo quería preguntarles, en este paciente con un trauma, sí fue de alta energía, por alcance, 76 años, C5, C6, B2, N1, M2 de modificador. Ahí, ¿qué recomendación me pueden dar a mí? Es una pregunta abierta a todos. Eh, ¿Cuál sería la mejor estrategia para este paciente? Sí, Quirúrgica, pues. bueno, bueno, quisiera comentar, sí, yo también siempre que tengo la oportunidad de que estar o coincidir en un curso, con Néstor Fiaro, pues platico también con él y mis dudas, todo, y más que nada de cervical, y sí, porque es una gente que realmente tiene mucho conocimiento y mucha experiencia. Y sí, está su artículo, sí, y yo incluso se lo he pasado a Jorge Cabrera y todo, y ahí se maneja como
bueno, da lo mismo, ¿no? Lina de centraje medular. Este, y sí, en este caso, no sé, cuando manejaron la clasificación de columna subaxial, hay que acordarnos que los modificadores son muy especiales y pues nos dictan otra pauta, ¿no? Nos están indicando como una bandera roja de estas afecciones y principalmente en estos casos de espondilitis anquilosante. A mí me ha tocado, bueno, yo tuve la experiencia de manejar varios pacientes y su morbimortalidad es muy alta, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque tienen además otras afecciones, hay que acordar que se manejan por los reumatólogos y tienen muchos cambios cardíacos que siempre que cuando los manejemos, lo ideal es que pasen a una terapia intensiva, estén monitorizados pre y en el posoperatorio inmediato también en terapia intensiva. Este, y aquí siempre se recomienda en la espondilitis anquilosante ya en las guías de práctica de, de la O, pues hacer instrumentaciones largas, ¿uh? Hasta 4 niveles arriba y 3 abajo, por vía posterior primero siempre, y posteriormente nada más una fijación anterior, digamos monosegmentaria, una cajita y 5 o 6, una placa, para este tipo de pacientes, porque sí da muchos problemas de desanclaje. Entonces, y la otra es que sí, la morbimortalidad es muy alta. Yo, antes de jubilarme, uno de los médicos tuvo un paciente y le dije que tuviera mucho cuidado y ya lo operó. Y le dije, oye, ¿cómo te fue? No, muy bien, muy bien. Acabé muy rápido, lo fijé, no me sangró nada. Y no pasó a terapia. Le pregunté, me dijo, no fue necesario, no me tardé, no nada, todo bien, no sangró. Y al otro día, pues llegué y siempre me pasaba a hacer la visita, pues que ingreso había en piso, en urgencias o en terapia, y pues me informaron, ¿no? Que el paciente falleció en piso ahí. Lo quisieron bajar a terapia, pero ya había fallecido en el postoperatorio inmediato. Entonces, sí, estos pacientes son de muy lábiles, de mucho cuidado, y deben tener, o sea, si no están en terapia, pues el control a las 24 horas por medicina interna, ¿sí? Y efectivamente, este tipo de lesiones no son agradables. Para los que no son ortopedistas, nosotros siempre hacemos la semejanza como un hueso largo, como un fémur, como una tibia, que cuando se fracturan hay que poner cierto número de tornillos corticales arriba y abajo de la fractura. Más o menos actúa igual a nivel de la columna cervical, bueno, de la columna con espondilitis anquilosante. Como todos sabemos, es una fusión vertebral, se trata como un hueso largo y como decía Gustavo, a veces hay que hacer fijaciones muy extensas para evitar que tengamos un desanclaje. Sabemos también que las condiciones del hueso no es la ideal, es un proceso inflamatorio que nos va a provocar que el hueso también tenga cambios por sí solos. La gran mayoría de los casos son lesiones en pacientes que ya se sabían que tenían la espondilitis, que ya tenían una rigidez y que el trauma provoca una inestabilidad que en muchos de los casos pasa inadvertida, pero al paso de los días empiezan a tener deterioro neurológico por la inestabilidad y esto es lo que llega a complicar a los pacientes. En el caso, Toño, que tú mencionas que es un paciente que pues identificaron inmediatamente las fracturas y todo, yo consideraría que el manejo ideal sería por vía posterior, cuando menos, por lo que dice C5, C6, hacer una fijación desde C3 hasta T1. Recordar que este tipo de pacientes tienen un sifos importante, habitualmente tienen un sifos importante cervicotorácico. Entonces, inclusive habría que valorar la posibilidad de bajarse más niveles hasta T3 si es que tiene un sifos ahí marcado. Si está conservada la alineación, quizás terminar en T1 sería una buena opción. Y en T1, pues ya podemos poner tornillos transpediculares, lo mismo que en C7, y con esto tener una fijación más firme, más estable. Y si lo puedes complementar por vía anterior, si me dices que es una tipo B, C5, C6,
pues hacer la disectomía y colocación de placa o caja. Idealmente placa. La caja no da la misma estabilidad que una placa. Entonces, pues sí, son casos especiales que hay que analizarlos y tomar en cuenta que una espondilitis anquilosante, nosotros siempre hacemos la semejanza como una fractura de un hueso largo. Ok, muchas gracias, Jorge. Pues igual yo creo que coincido un poco con la opinión que ya te dieron, Antonio, este tipo de lesiones y justo un caso que presentó el doctor Ángeles hace unos webinars, justo le pasó algo parecido como que por querer solucionar a lo mejor con una instrumentación corta, terminó poco a poco instrumentando lo largo, pero yo creo que igual coinciden en el sentido de que requieren darles la mayor estabilidad posible y pues eso implica una instrumentación más larga o el doble abordaje para darle soporte tanto anterior como posterior. Pero bueno, muy bien. Es- No sé si alguien más tenga algún comentario. Bueno, Toño, dinos. Comentarles la resolución. Sí, La pregunta es, le digo porque uno es cirujano joven y es importante voltear a ver la espondilitis anquilosante y luego como neurocirujanos que efectivamente no lo tomamos como un hueso largo. Ese es creo que uno de los errores que en ocasiones cometemos nosotros. Bueno, el paciente, múltiples fracturas, sello de agua, lo operó tórax también. Le hice una fijación yo, este doctor, es de C3 a T1. Dije, bueno, lo vigilo para ver si le voy a hacer el anterior. Le hice una fijación larga, la radiografía de control bien, a las 2 semanas bien. Paciente, ya no quiero más cirugías, tuve mucho tiempo en hospital por el sello de agua, las fracturas, etcétera. Incluso lo mandó tórax con el sello de agua a casa. 2 meses, bueno, no, ya no quiso la otra. 2 meses después, derecho C3 y el C4, derecho hicieron pull-up posterior, hicieron una retropulsión de los tornillos a masas en ese lado y paciente asintomático y no quiere operarse. Yo creo que ahora que me llegue a la consulta, no sé cuándo llegue, a ver si no veo más hacia atrás, pero es la realidad de las cosas y a mí, bueno, en especial me gusta comentar de estos casos que a uno se le complican porque, Dios mío, es una enfermedad muy difícil, muy difícil. Me fui de C3 a T1, abajo quedó bien, pero a los 2 meses poquito, hicieron retro los superiores derechos. No hay síntomas agregados, pero el paciente sigue sin quererse operar. No sé, creo yo que la enfermedad nos puede llevar a que se vaya o que siga haciendo pseudoartrosis o que se vaya ahora hacia adelante. Sí, yo consideré la realidad y esto yo lo aprendí gracias a ustedes de la O, lo aprendí que también tenía que hacerle una fijación con placa y caja anterior, pero desgraciadamente sí lo ofrecimos, lo bueno que lo pusimos en el expediente, pero paciente muy difícil y con trauma de tórax agregado, pues sí, lo comprendo yo también al paciente, pero bueno, esa fue la resolución del caso y quería comentarlo con ustedes. ¿Lo proteges con collarín? Sí, doctor, lo protegí con collarín. De hecho, todavía a los 2 meses que llevaba las radiografías, previo a eso tengo 2 radiografías donde todo se ve bien. Y a los 2 meses con collarín le puse un aspen, cervical, 2 meses y de hecho ya lo llevaba para quitárselo yo, pero no, sí se hizo acá en un retro de tornillo C3, C4 derecho. Ujú. La barra Sí, se como ve te un decía, poco hacia la posterior. calidad del hueso de esos pacientes es tratarlos aparte. Inclusive a veces los injertos no se funcionan igual, pero habitualmente por vía posterior las facetas se fusionan, se anquilosan con la misma fijación. Pues esperar que ojalá no haya mayor problema. Sugerencia, pues hacerle una tomografía para ver si hay datos ya de consolidación, de fusión a ese nivel. Pero yo pensaría que después de 2 meses de posoperado se hace pues prácticamente una artrodesis de las facetas y con esto estar más tranquilos. Eso esperaría que sucediera y que no hubiera ninguna otra complicación.
Sí, ese tipo de casos, bueno, ya lo comentaron, es totalmente un reto. Son pacientes que el metabolismo óseo está totalmente alterado y que nos juega muy en contra, entre la dureza de las corticales y la porosidad del hueso esponjoso. Es de los peores casos para tratar, pero pues coincido con Jorge, igual esperar a que tal vez tenga consolidación parcial al menos ese paciente, y en último de los casos, si es que le duele o le molesta, pues quizás terminar nada más quitándole la instrumentación del lado que esté flojo y vámonos, nada más. No tocarle más allá. Esto, pues, no sé si alguien más tiene algún otro comentario. Ya no tengo comentarios en el chat. Esto, creo que ya no. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues Jorge, te agradecemos mucho tu participación, todos sus comentarios, doctor Casas, doctor Guzmán, Toño, y a todos los presentes en el chat, pues les agradecemos mucho su participación. Y bueno, pues los esperamos en la próxima semana para otro de los temas en el bloque de trauma. Muchas gracias, Jorge. Si quieres comentar algo, adelante. No, pues muchas gracias a todos, gracias por la atención y ojalá este tipo de temas les pueda ayudar en su práctica profesional. Muchas gracias a todos. Gracias, Toño. Pues buenas noches a todos, descansen. Nos vemos la próxima. Saludos. Buenas noches.